La isla del tesoro, capítulo 1. El viejo lobo de mar en la posada del almirante Benbow. El caballero Trelawney, el doctor Livesey y los demás gentiles hombres me han pedido que relate los pormenores de lo que aconteció en la isla del tesoro, del principio al fin, y sin omitir nada excepto la posición de la isla, y ello por la sencilla razón de que parte del tesoro sigue enterrado allí. Cojo, pues, la pluma en el año de gracia de 1700 y me remonto a la época en que mi padre regentaba la posada del almirante Benbow y el viejo lobo de mar, con la cara tostada y marcada con un chirlo de sable, vino a hospedarse bajo nuestro techo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Llegó caminando pesadamente a la puerta de la posada, con el baúl detrás en una carretilla. Era un hombre alto, fuerte, corpulento, de piel morena. Una coleta negra embreada le caía sobre la espalda de su sucia casaca azul. Tenía las manos encallecidas y agrietadas y las uñas negras y rotas. Y aquel chirlo de sable de un blanco sucio y lívido que le cruzaba la mejilla. Recuerdo que se volvió a contemplar la ensenada y se puso a silbar ensimismado. Después rompió a cantar aquella vieja tonada marinera que tantas veces le oiríamos luego. 15 hombres sobre el baúl del muerto y una botella de ron. Con aquella aguda y cascada voz de viejo que parecía haberse modulado y quebrado al son de los espeques del cabestrante. Luego llamó a la puerta con un palo parecido a un bichero que llevaba en la mano, y cuando mi padre apareció, pidió a voces un vaso de ron. Se lo sirvieron, lo bebió lentamente, saboreándolo como buen catador, mientras se volvía a mirar ora el acantilado, ora el letrero de nuestra posada. Al cabo dijo: «Buena ensenada esta, y la taberna no está mal situada. ¿Muchos clientes, compadre?» Mi padre le contestó que no, que muy pocos, y que era una lástima. «Entonces, este camarote me conviene», repuso él, y luego, dirigiéndose al hombre que empujaba la carretilla, le gritó: mozo! Acosta a este lado y descarga el baúl. Me quedaré aquí una temporada. Después añadió: soy un hombre sencillo, no necesito más que ron y huevos con tocino y el mirador de ahí arriba para ver pasar los barcos. ¿Cómo me tenéis que llamar? Llamadme capitán. Ya veo lo que estáis pensando. Ahí va. Y arrojó sobre el umbral de la puerta 3 o 4 monedas de oro y declaró, orgulloso como un comandante: «Ya me diréis cuando se haya acabado». Y de hecho, por muy mala que fuera su ropa, por muy vulgarmente que hablara, no tenía en absoluto el aspecto de un simple marinero del castillo de proa. Parecía más bien un oficial o un capitán acostumbrado a dar órdenes o latigazos. El hombre que empujaba la carretilla nos dijo que se había bajado de la diligencia aquella misma mañana delante del Royal George y había preguntado qué posadas había por la costa. Supongo que cuando se enteró de que la nuestra era recomendable y, al decir de la gente, solitaria, la eligió entre las demás para hospedarse en ella. Eso es todo lo que conseguimos saber de nuestro huésped. Era por lo general un hombre muy callado. Se pasaba el día merodeando por la ensenada o por el acantilado con un catalejo de latón. Al anochecer se sentaba en un rincón de la sala junto a la chimenea y bebía ponche muy cargado. La mayor parte de las veces no contestaba cuando se le dirigía la palabra. Se limitaba a levantar la vista, lanzando una mirada hostil, y a resoplar por la nariz como una sirena de barco. Mi familia y la gente que frecuentaba la posada no tardamos en darnos cuenta de que era mejor no meterse con él. Todos los días, cuando regresaba de su paseo, preguntaba si había pasado por el camino algún marinero. Al principio pensamos que su interés se debía a que echaba de menos la compañía de gentes de su oficio, pero al cabo comprendimos que lo que quería era precisamente evitarla. Cuando un marinero se hospedaba en el almirante Benbow, como sucedía a veces cuando alguno bajaba de Bristol por la carretera de la costa, lo observaba a través de la cortina de la puerta antes de entrar en la sala. Y siempre estaba más callado que un muerto cuando había un marinero delante. Para mí, al menos, el asunto no encerraba ningún secreto, pues hasta cierto punto compartía su preocupación.
En cierta ocasión me había llamado aparte, prometiéndome una moneda de plata de 4 peniques el primer día de cada mes, a cambio de estar ojo a visor por si divisaba a un marinero con una sola pierna, y de avisarle en el mismísimo momento en que apareciera. Bastante a menudo, cuando a primeros de mes iba a verle y a pedirle mi paga, se limitaba a resoplar por la nariz mirándome con desprecio. Pero antes de que acabara la semana, se ve que se lo pensaba mejor y me daba la moneda, repitiéndome las instrucciones de que estuviera atento al marinero con una sola pierna. Excuso deciros que este personaje me obsesionaba en sueños. En las noches de tormenta, cuando el viento sacudía las 4 esquinas de la casa y las olas azotaban la ensenada y el acantilado, lo veía bajo 1000 formas y con 1000 expresiones diabólicas. A veces tenía la pierna cortada a la altura de la rodilla, otras a la de la cadera. En ocasiones era un ser monstruoso con una pierna que le salía del centro del cuerpo. La peor de las pesadillas era verlo saltar y correr y perseguirme por montes y barrancos. Con tales abominables fantasías, bien cara me salía la paga del mes. Pero, aunque la idea del marinero con una sola pierna me tenía aterrorizado, el capitán me daba mucho menos miedo a mí que a las demás personas que lo trataban. Había noches en las que bebía más ponche de la cuenta y se le subía la cabeza. Cuando esto sucedía, a veces se sentaba y se ponía a cantar viejas tonadas marineras, terribles y obscenas, sin respetar a nadie. Pero otras veces invitaba a una ronda y obligaba a todos los presentes, que estaban atemorizados, a escuchar sus relatos o a corearles las canciones. A menudo sentí que la casa se estremecía con aquel «¡Yuhu! ¡Y una botella de ron!». Y todos los presentes se unían fingiendo entusiasmo, pero más muertos de miedo que otra cosa, y cantando a cada cual más fuerte para no llamar la atención. Y es que, en aquellos arrebatos, era el compañero más tirano que jamás ha existido. Golpeaba la mesa con la mano para imponer silencio. Se enfurecía si alguien le hacía una pregunta, o a veces si no le hacían ninguna, porque estimaba que los parroquianos no estaban atentos a su relato. Y tampoco dejaba que nadie se marchara de la posada hasta que, borracho como una cuba y muerto de sueño, se iba a la cama dando tumbos. Pero lo que más miedo le daba a la gente eran las historias que contaba, horribles relatos de ahorcados y de condenados a la tabla, de tempestades en alta mar, de la isla de la Tortuga, de fieras hazañas y de salvajes lugares del Caribe. A juzgar por sus palabras, debió de pasarse la vida entre algunos de los hombres más malvados que Dios permitió que surcaran los mares. El lenguaje que utilizaba para contarnos estas cosas chocaba a la sencilla gente de nuestra tierra tanto como los horrores que describía. Mi padre decía continuamente que nos iba a arruinar el negocio, porque los clientes no tardarían en dejar de acudir a un sitio donde los tiranizaban y humillaban, y del que luego se iban para meterse en la cama temblando. Pero a mí me parece que su presencia nos favoreció. De momento la gente se asustaba, pero luego, cuando pensaban en estas cosas, en el fondo les gustaban. Ponían un grano de emoción en su monótona vida rural. Y había incluso un grupo de jóvenes que decían que lo admiraban y lo llamaban auténtico lobo de mar, marinero de ley y cosas por el estilo, y sostenían que eran tipos como él los que habían dado a Inglaterra su fama en la mar. Es verdad que, hasta cierto punto, casi nos arruina. Permaneció en la posada semana tras semana y mes tras mes, y del dinero inicial ya no quedaba nada. Pero mi padre nunca tuvo el coraje de reclamarle más. Si alguna vez se lo mencionaba, el capitán resoplaba con tantas fuerzas que parecía que rugía, y clavaba la mirada en mi pobre padre con tal intensidad que éste se marchaba de la habitación. Lo he visto retorcerse las manos tras estos desaires y estoy seguro de que el disgusto y el terror en los que vivía aceleraron en gran medida su prematura y desgraciada muerte. Durante todo el tiempo que vivió en casa, el capitán no se mudó de ropa. Solo le compró unas medias al buhonero. Se le soltó una parte del ala del sombrero y a partir de ese día la dejó colgando a pesar de lo incómodo que era cuando soplaba el viento. Recuerdo el aspecto de su casaca, que remendaba él mismo arriba en su habitación y que, al final, era toda ella un puro remiendo.
Nunca escribió ni recibió cartas y nunca habló con nadie más que con los vecinos, y con estos, la mayoría de las veces, solo cuando estaba borracho de ron. En cuanto al baúl, ninguno de nosotros lo vimos jamás abierto.